Voy a tratar de recuperar con ustedes lo que en historia se suele llamar historia reciente, porque es una historia viva, porque es una historia de los que se corresponde con los mismos años en los que uno vivió. 30, 40, 50 años, depende de la edad que tenga, 20, algunos de ustedes. Se llama historia reciente. Si uno tuviera que elegir una época, digamos, ¿no?, para denominar la historia reciente en la Argentina o en cualquier lugar del mundo, generalmente se toma desde 1970 hasta nuestros días. Eso se llama historia reciente. ¿Por qué? Porque lo que uno aprende, investiga a través de los documentos, también puede saberlo a partir de la propia memoria, de su historia de vida o de las historias de vida de otras personas, ¿no? Esa historia reciente es contemporánea con el nacimiento de muchas otras historias, formas de hacer historia, que de alguna manera son consecuencia de estos procesos políticos que mencionamos hoy, que se produjeron en la década del 60 y 70. Cuando para las personas fue necesario, ¿no?, empezar a conocer cosas del pasado que se desconocían, ¿no? Yo suelo siempre poner el mismo ejemplo, pero si uno quisiera buscar un libro de historia sobre, por ejemplo, la esclavitud en América Latina, vería que su año de edición, el momento en que se publicó, es posterior a 1960. Si uno en 1940, por decir cualquier fecha, hubiera querido saber qué pasó con los esclavos en Estados Unidos, iba a una biblioteca y buscaba un libro sobre la historia de la esclavitud, no encontraba, porque nadie se había preguntado sobre los negros en el pasado. Lo mismo ocurría si alguien antes de 1960 se preguntaba sobre qué fue de las mujeres, qué sé yo, en el 1800, en el 1500. Y esos libros de historia tampoco existían, ¿no? ¿Sí? Y no es porque en el pasado no hubiera habido mujeres o no hubiera habido negros, esclavos, sino porque básicamente nadie se había hecho esa pregunta, ¿no? Es decir, nadie le había preguntado al pasado sobre la historia de la negritud, sobre la historia de las mujeres, sobre la historia de los trabajadores. Apenas empieza a escribir después de la Primera Guerra Mundial, pero antes tampoco, ¿no? Sobre la historia de la comunidad sorda tampoco. Es decir, saber historia de la comunidad sorda, saber historia de las mujeres, saber historia de la negritud, saber historia de los trabajadores, depende siempre de que alguien se haga la pregunta o le pregunte al pasado sobre ellos, investigue y produzca conocimientos, ¿sí, no? Salvo que inventemos la máquina del tiempo, ¿no?, y podamos ver efectivamente cómo vivían los negros, los sordos, las mujeres en el pasado, no hay ninguna posibilidad de conocer esa historia. En especial, con la comunidad sorda, hay una vacancia muy grande, ¿no? Es decir, hay un fuerte interés por parte de la comunidad sorda sobre su pasado, pero hay poco escrito sobre el pasado de la comunidad sorda. Hay poco investigado. Si uno tuviera que encontrar, ¿no?, y marcar una fecha, que en el caso de la Argentina es muy posterior, de los primeros trabajos sobre la comunidad sorda, sobre las mujeres, sobre la negritud, sobre las minorías en general, son todas posteriores, ¿no?, o todas nacieron alrededor de esta época. Y lo cual es, si ustedes piensan, bastante obvio, es decir, son las mujeres organizadas las que se preguntan, ¿cómo vivían las mujeres en el pasado? Es la comunidad sorda organizada hoy la que se pregunta ¿cómo vivía la comunidad sorda en el pasado? Y entonces viene y se inscribe en este seminario porque está interesado sobre esa historia, ¿no? La pregunta entonces sobre el pasado, el valor de la historia, tiene fundamentalmente el objetivo de explicar el devenir, la transformación, el proceso de una identidad que, como siempre ocurre, va cambiando, depende del periodo, la época de la que se trata, ¿no?
las mujeres no siempre vivimos igual, los sordos no siempre vivieron igual, ¿no? Los negros no siempre vivieron igual. Hay una historia, hay una transformación que hay que en todo caso descubrir, ¿no? Que hay que investigar y que hay que analizar para que tengamos los materiales suficientes para que en futuros cursos y escuelas para niños sordos esta historia también pueda ser estudiada, ¿no? Este proceso empieza alrededor de la década del 60 y no para. Pasamos por diferentes idas y vueltas, altibajos. En el caso de la Argentina en particular, cuando tengamos el golpe de Estado en 1976, muchos de los investigadores que habían renovado el campo de la historia se exilian, se tienen que ir, ¿no? Vuelven cuando regresa la democracia, continúan con parte de esa tarea. Esta es un poco la tragedia argentina, ¿no? Es decir, todos estos procesos se vieron interrumpidos, ¿no? Por regímenes autoritarios, muy autoritarios, que tuvieron, entre otros objetivos, a la propia universidad pública, ¿no? Entonces, impidiendo el ejercicio de la libertad, sin la cual no hay posibilidad de investigar nada, ¿no? Si uno no es libre, no investiga libremente, tampoco puede producir conocimiento, ¿no? Ahora, el retorno a la democracia en la Argentina, y sobre todo en la década del 90, es un periodo, tanto en la Argentina como a escala mundial, de ampliación de los derechos. Y esto es notablemente paradójico, ¿no? Es decir, por un lado tenemos estos movimientos de las minorías en los 60 y los 70 que lucharon, ¿no?, porque se consagren nuevos derechos, pero no lo lograron en ese momento, ¿no? Ese momento fue continuado por una derrota, por regímenes de derecha en América Latina, por gobiernos conservadores en Estados Unidos y en Europa también, y eso hizo que ese proceso de conquista de nuevos derechos se frenara. Alrededor de los 80, en América Latina retornamos a la democracia, y de los 90 a escala mundial va a haber todo un fenómeno muy interesante de ampliación de los derechos, que es paradójico, insisto, porque a su vez en términos políticos y en términos económicos es un periodo muy conservador. O sea, se produce como una contradicción, por eso digo una paradoja. Por un lado, se reconocen nuevos derechos, se reconocen los derechos de la minoría, y en particular de la comunidad sorda, digo, en las declaraciones internacionales, pero por otro lado, ese es un periodo conservador políticamente, es el periodo que se suele llamar neoliberalismo y neoconservadurismo. Entonces, si bien estos derechos, digamos, son reconocidos como tales, son difícilmente ejercidos, porque no es lo mismo tener un derecho a poder ejercerlo, ¿no? Es decir, estos gobiernos que han dejado de garantizar derechos, ¿no?, tampoco garantizan estos nuevos derechos que se han ido adquiriendo. Es un periodo muy contradictorio, ¿no?, ciertamente contradictorio. Si uno recorre, por ejemplo, la legislación internacional y la nacional, ¿no?, los derechos de los pueblos originarios, por ejemplo, ¿no?, verá que en el caso de la Argentina, esos derechos, que se llaman de cuarta generación, se incorporan en la reforma de la Constitución del año 94, pleno gobierno de Menem. Es decir, uno diría, ¡ah, qué bárbaro Menem! Los derechos se incorporaron a la Constitución, como por ejemplo también los derechos de los niños, sin embargo no se garantizaron, es decir, los gobiernos no garantizaron esos derechos que se agregan en la letra de la ley, que quedan allí, ¿no?, como una letra muerta, ¿no? Ese fenómeno, en todo caso, en el que los mismos grupos que habían peleado por estos derechos tratan de hacer fuerza y organizarse para que estos derechos se cumplan y se ejerzan, es el periodo posterior al año 2000. Hay un salto en el tiempo de 30 años, un corte muy importante, es decir, una historia que comenzó acá, con minorías organizadas en defensa de unos derechos que todavía no habían sido reconocidos, obtienen alrededor
depende del lugar, es distinto, ¿no? Pero alrededor de la década del 90, que estos derechos finalmente se consagren, se reconozcan, sin embargo no los pueden ejercer, es decir, no los pueden llevar a la práctica. ¿No? El Estado no se los garantiza, porque el tipo de gobierno que tenemos en esta época no es precisamente un gobierno interesado por garantizar estos derechos sociales. Esto empieza a ocurrir más tardíamente de la mano de la propia organización de estas minorías que piden, les reclaman a gobiernos más dispuestos a negociar por el pleno ejercicio de esos derechos que ya se habían consagrado 10 o 15 años atrás, ¿no? Esto va a ocurrir en particular, por ejemplo, con los pueblos originarios en América Latina, va a ocurrir con las mujeres. Son todas tareas, y si ustedes quieren, inconclusas. No es que conseguimos todo, pero conseguimos mucho, digamos, si lo comparamos con décadas anteriores. Y también va a ocurrir con la comunidad sorda. Es decir, es desde el 2000 en adelante, obviamente después que salimos de la dictadura, Sandra. O sea, un debate que se inicia en la década del 60, en realidad, ¿no? Sobre el estatus lingüístico, estatus de lengua, de la lengua de señas. En nuestro caso, quizá esto se hubiera podido discutir en los 70, pero bueno, los 70 fueron los 70. Los 70 tuvimos una dictadura, muchos docentes de las universidades se tuvieron que ir, exiliar, y por lo tanto todo ese proceso que se vio interrumpido unos 10 años hasta el retorno a la democracia, cuando las condiciones políticas estuvieron dadas para que esos debates también se pudieran llevar adelante, ¿no? Bueno, esto es contemporáneo, como decía antes, con una ampliación de derechos que en el caso nuestro, digo en el caso nuestro, en el caso argentino, se produce paradójicamente en un gobierno ultraconservador, ¿no? Que además se ha desprendido de todas las responsabilidades que el Estado tenía respecto de los derechos sociales. Digo, esto es una paradoja, es una contradicción, ¿no? Ustedes piensen que Menem, en la Argentina, sobre todo para los más jóvenes, algunos seguramente lo recuerdan porque lo vivieron, pero Menem en la Argentina es responsable, ¿no?, del proceso de privatización de todas las empresas estatales, ¿no?, de la transferencia de las escuelas públicas nacionales secundarias, porque las primarias ya habían sido transferidas, de la nación a las provincias, ¿no?, es el que se conoce como el periodo de federalización de la educación pública, que parece muy lindo, pero de lindo no tiene nada, porque lo que hizo la nación fue decir, todas estas escuelas mantenidas por el Estado Nacional para educar a los adolescentes, a los jóvenes, las escuelas secundarias, pasan a la provincia. Pero la plata para mantener esas escuelas no. ¿No? Fue como sacarse de encima la educación pública. Los militares habían hecho lo mismo con las escuelas primarias en la dictadura, ¿no? Además hay un proceso de empobrecimiento que va de la mano con la pérdida de trabajo, con la desindustrialización, ¿no? Es decir, en un periodo, el famoso periodo del 1 por 1, ¿no? $1, $1. Entonces la clase media argentina compraba productos importados mientras todos los días se cerraba una fábrica en nuestro país, ¿no? Y digo, es ciertamente una paradoja, una contradicción que en ese contexto, ¿no?, la Constitución argentina incorpore nuevos derechos, algunos de ellos muy importantes, pero que no se van a poder ejercer. Porque todo el aparato del Estado funcionaba para garantizar negocios, ¿no? Los famosos derechos de cuarta generación, del cuidado, por ejemplo, del medio ambiente. Bueno, los parques nacionales, ustedes que son patagónicos, los parques nacionales, las primeras concesiones privadas en el medio de los parques nacionales, como si fueran un terreno privado, las hizo Menem. Pero uno va paseando por los 7 lagos, que supone que eso es un parque nacional, ¿no? Y cada rato se encuentra con cartelitos que dicen prohibido pasar propiedad privada. Y dice, pero ¿cómo esto es un parque nacional? ¿Qué hace la propiedad privada en el medio del parque nacional? Bueno, ese fenómeno, ¿no?, de vulneración de derechos fundamentales, incluso agregados a la Constitución como derechos de cuarta generación, se producen en el mismo momento que esos derechos son
son reconocidos, digamos, ¿no? Es decir, evidentemente esos derechos eran una letra muerta. Imagínense cuánto se podía respetar el artículo 14 bis, que es el que reconoce nuestros derechos sociales, en un momento en donde la desocupación llega al 30%. Los derechos de primera generación, voy a decir cuál es cada uno, ¿eh? Los derechos de primera generación son los derechos civiles. Yo no estoy dando clase de abogacía acá, ¿eh? Estoy hablando de historia. Todos los derechos que nosotros, gente, tenemos son producto de peleas, de luchas, de procesos de lucha. ¿Eh? Vimos con la Revolución Francesa, ¿no?, que esos derechos que se consagraron fueron producto nada menos que de una revolución, otra que un proceso de lucha, ¿no? Los primeros derechos que se ganan son los derechos civiles, por eso se llaman derechos de primera generación. ¿Cuáles son los derechos civiles? Los derechos que tenemos en tanto individuos. Otra vez, ¿cuáles son esos derechos que tenemos en tanto individuos? ¿No? El ejercicio de la libertad en todas sus formas, libertad de expresión, libertad de culto, libertad de comercio, libertad de asociación, libertad de tránsito, tenemos derecho a ir por todos lados, esos son derechos civiles. Propiedad privada, el derecho a la propiedad privada, esos son derechos civiles. ¿Por qué son civiles y se diferencian de los que voy a mencionar ahora? Porque lo tienen todos los individuos que viven en determinado territorio y cuya constitución reconoce esos derechos. Por ejemplo, no importa si sos paraguayo, español o argentino, los que viven en el territorio argentino tienen igualdad civil, es decir, tienen esos mismos derechos. El ejercicio de libertad de expresión, de libertad económica, de propiedad privada, de libertad de tránsito, de libertad de culto. Luego están los derechos de segunda generación, que históricamente llegan en la mayoría de los países después, por eso se llaman segunda generación, que son los derechos políticos. En síntesis, los derechos políticos, los dos más importantes, son el derecho a elegir, el voto, y a ser elegido, que me voten. Pero como derecho político puede ser agregado uno que habitualmente no es pensado como un derecho político y que sin embargo lo es, que es el derecho a la educación. Porque en los comienzos de la modernidad el derecho a la educación se veía como un derecho capaz de emancipar, de dar libertad. ¿Se acuerdan de lo que hablábamos ayer? Es decir, si yo me educo, soy plenamente libre. Si no estoy educado, ¿no? No soy totalmente libre, ¿no? En el mejor sentido de la palabra educación. No educación como instrucción, fui a la escuela y terminé con un título, sino la capacidad de formarme y de pensar en forma autónoma. Para eso tengo que ser educado. Entonces, por eso se piensa que eso es un derecho político, porque si yo puedo pensar en forma autónoma, puedo elegir libremente a mis gobernantes. Realmente libremente, no presionado por las circunstancias o porque me dan algo a cambio, sino porque yo efectivamente estoy convencido que ese es el sujeto al que tengo que elegir. Esos derechos se fueron conquistando, en el caso de Europa, a lo largo del siglo XIX, ¿no? Porque salvo Francia, el ejercicio del sufragio universal llega muy tardíamente a lo largo del siglo XIX, desde 1870 en adelante, y en el caso de las mujeres, más tarde todavía. En el mundo, chicos y chicas, fue después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando los hombres se fueron todos a la guerra, las mujeres quedaron haciendo lo que hacían los hombres antes. Entonces, cuando los hombres volvieron de la guerra, las mujeres dijeron, no vamos a estar iguales, yo también voy a votar. Y la gran ampliación de derechos políticos en el caso de las mujeres viene después de la Primera Guerra Mundial. Aquellos países que no habían conseguido el voto femenino después de la Primera Guerra, lo consiguen después de la Segunda. Después de la Segunda consiguen el voto. Por ejemplo, Argentina, que lo consigue recién en 1945. Así que los derechos políticos vienen después de los derechos civiles. Están los derechos de tercera generación, que son los que solemos conocer como derechos sociales. El derecho al trabajo, así que son derechos colectivos, no son individuales. El derecho al trabajo, el derecho a la vivienda,
el derecho a la seguridad social, a la jubilación. Bueno, esos derechos también los tenemos, pero que parecen tener un estatus menor que los otros, ¿no? Si alguien toca la propiedad de otro, propiedad privada, dicen, se violó el derecho a la propiedad privada. Ahora, si alguien no tiene trabajo, parece que nadie se escandaliza, que ahí también se está violando un derecho constitucional, que es el derecho al trabajo. Lamentablemente, algunos derechos tienen menos jerarquía que otros, aunque no esté escrito en ningún lado que tenga que ser así. Y los derechos de cuarta generación ya no aluden a colectivos, sino que ya directamente comprometen poblaciones. Y comprometen poblaciones que incluso todavía no existen. Escuchen esto, decir, pero ¿cómo puede ser que sea el derecho de alguien que todavía no nació? Sí. Si yo contamino un río, yo estoy vulnerando el derecho de las poblaciones, ¿no?, que viven de ese río hoy, pero también de las generaciones futuras, de los niños por nacer. Si yo destruyo un bosque, estoy afectando derechos de personas que viven hoy y de personas que vivirán mañana, si es que no terminamos de destruir el planeta antes. Esos son los derechos de cuarta generación. Bueno, esos derechos de cuarta generación se mundializan, se globalizan en la década del 90. Es decir, las constituciones del mundo y la ONU, o sea, la Organización de las Naciones Unidas, empiezan a reconocer el valor de estos derechos. Tan vulnerados, ¿no? Porque esos derechos están, pero de ahí a que se cumplan otra vez hay un largo trecho, ¿no? Cuando se aprueben los derechos de cuarta generación, se van a ampliar derechos de tercera generación, es decir, derechos sociales. Pero esta vez vinculados directamente a las minorías que lo reclaman. Por ejemplo, los derechos de los pueblos originarios es un ejemplo claro que también se produce alrededor en la misma época. Y porque está muy vinculado a los derechos de cuarta generación. Es decir, cuando un pueblo indígena reclama el control de su territorio, también dice, y en el mismo momento, que su territorio está en riesgo, que se está destruyendo el planeta, que son ellos los que pueden estar en condiciones de cuidar ese territorio. Es que las dos cosas, los derechos medioambientales y los derechos de muchas minorías étnicas, lingüísticas, de todo tipo, están vinculados en este periodo, ¿no? En el que a su vez, en nuestro país, quizá menos, no acá en la Patagonia, que tienen un colectivo indígena organizado, pero digamos en otros lugares de América Latina, como es Bolivia, como es Perú, como es Ecuador, digamos, los movimientos campesinos de base indígena, de base aborigen, son muy importantes, ¿no? Y la razón por la que estos derechos terminaron reconociéndose es porque hay movimientos detrás que pelean porque sean reconocidos. De hecho, el ejemplo más claro de eso, si ustedes quieren, es la reforma de la Constitución boliviana, que reconoce al Estado boliviano como un Estado plurinacional y a cada uno de los pueblos, ¿no?, de la República de Bolivia se les reconoce estatus de nación, incluida su lengua, ¿no? La Argentina, que es un país de inmigrantes, un país con muchos pueblos originarios que hablan otras lenguas y también con una comunidad sorda que tiene su propia lengua, podría ser, digo, soñemos, un Estado plurinacional. Es decir, un Estado que garantice las culturas de todas sus minorías. El único ejemplo que tenemos a mano es el de Bolivia. Pero por lo menos tenemos un ejemplo a mano. Es decir, Bolivia es el primer caso de un Estado que no se referencia con una sola nación, sino un Estado que reconoce muchas naciones, con todo lo que eso implica, ¿no? El derecho a la lengua. Lo importante es que la incorporación de los últimos derechos, lo que dicen, o al principio en el que se basan, es en la idea de que los derechos que hay que resguardar incluso son derechos de personas que todavía no existen. Por eso la cuestión de las políticas de transformación biogenética de las semillas, o la maremoche, o el propio fenómeno de la contaminación. Es decir, una serie de cuestiones que tienen consecuencias en el futuro, no solamente en el presente, ¿no? Lo de las generaciones
es muy relativo. Cuando uno va a la historia, excepto en el caso francés, no se cumple. Y solamente se cumplen otra vez para los varones, porque en el caso de las mujeres fue al revés. Y van a ver ustedes que en el caso de las personas sordas también fue al revés, porque acá la simetría y el paralelismo es idéntico, mujeres y sordas. ¿Por qué? Porque los derechos civiles vinieron después de los derechos políticos. La igualdad civil, por ejemplo, el derecho a testar, a administrar una propiedad, todo lo que tiene que ver con los derechos individuales, recién están reconocidos como tales la última reforma del Código Civil para las personas. Antes, solo aquellos que podían leer y escribir en español. Y en el caso de las mujeres, si bien es un poco anterior, ocurre lo mismo. Las mujeres en la Argentina pueden votar a partir de 1947, pero no pueden testar, no pueden administrar propiedades, no tienen patria potestad sobre sus hijos, no pueden declarar en juicio sin la autorización de su esposo, de su padre. Es decir, que tienen derechos políticos, pero son tratadas como menores de edad en su vida familiar. ¿No? Absurdo, pero es así. ¿No? Es más, lo de la patria potestad compartida es recién de la década del 80, es el gobierno de Alfonsín. Muy tardío, ¿no? Las primeras reformas son del año 68. Bueno, con las personas sordas pasaba lo mismo. Las personas sordas votaban, pero sin embargo, no tenían igualdad civil. Es decir, tuvieron derechos políticos antes que todos los derechos civiles. Es decir, que esta forma de llamar primero, segundo, tercero solo se corresponde si uno tiene en cuenta el universo de varones en Occidente y más particularmente en Francia. Cuando empieza a recorrer otros espacios del mundo, esto ya no es igual. Lo importante es saber que sí, y eso de manera taxativa, a partir de este periodo hay una ampliación de los derechos en términos de iure, se dice, es decir, en términos formales, de acuerdo a lo que la ley dice, que no necesariamente se traducen en el ejercicio de esos derechos. Yo diría lo contrario, porque los 90 son un periodo muy regresivo en América Latina, y no solamente en la Argentina, ¿no? No obstante eso, es como si hubiéramos dado como si el reconocer los derechos tuviera poco costo, ¿no? Por aquellas cosas que luchaste, yo reconozco tus derechos, pero luego no te los garantizo. Lo interesante es cómo estos derechos que fueron reconocidos producto de las luchas que se habían dado en décadas anteriores, luego fueron recursos que estas diferentes comunidades utilizaron, digamos, fundamentalmente a partir del 2000, para que estos derechos se cumplan. Esto que se observa, bueno, desde los fines de los 80, 90, 2000 con la comunidad sorda, lo mismo ocurrirá con las mujeres, que es uno de los colectivos más organizados, lo mismo ocurrirá con los pueblos originarios, que son otro colectivo muy organizado en América Latina, ¿no? Que en todo caso está peleando hoy por hoy porque esos derechos se cumplan, no por nuevos derechos, están peleando porque esos derechos se cumplan. Ustedes acá en la Patagonia lo sabrán muy bien. Porque el derecho al territorio lo tienen, el problema es que no se vulnera ese derecho, ¿no? Bueno, esto viene a demostrar algo que yo no me canso de decir cuando estoy dando historia, que es que se suele subestimar lo que la ley dice, lo que la norma dice, lo que supone un derecho. Se suele creer que eso es un asunto de expertos juristas, cuando en realidad todo lo que tenga que ver con los derechos es producto de un movimiento histórico que después logra que eso se transforme en una norma. El lenguaje de los derechos probablemente sea el lenguaje político por excelencia. Si uno tuviera que decir cuál es el lenguaje de la política, debería decir que el lenguaje de los derechos es el lenguaje de la política, ¿no? Y que por lo tanto nunca es una dádiva que el poder da o reconoce a otros, sino que siempre es producto de un proceso de lucha, aunque llegue tarde. Como ocurrirá en este caso, ¿no? Es decir, en el caso de las minorías en la Argentina, eso es un fenómeno bastante tardío, producto de la brutal interrupción que el terrorismo de Estado va a generar entre 1976 y 1983, ¿no? Nosotros, claro, estamos acá en un lugar en donde la mayoría de los compañeros sordos que están hablan su propia lengua, su lengua nativa,
pero digamos, sí, sabemos que eso es un fenómeno relativamente reciente, que todavía hay muchas escuelas oralistas en el país, digamos, que está lejos de ser el derecho a la lengua de señas un derecho garantizado por el Estado argentino, porque si no, todas las escuelas para sordos tendrían lengua de señas, y no es así, ¿no? Pero también sabemos que si tal cosa ocurriera va a depender siempre de la propia capacidad de organización de la comunidad sorda y de las alianzas que la comunidad sorda pueda hacer con otros que estemos interesados en sumarnos a esa lucha, digamos, ¿no? No solamente la comunidad sorda, sino todos los que estamos comprometidos en eso. Y producto de esta reflexión es que surgió, digamos, en este equipo que conformamos con Juan, con Sandra, con compañeros de Villa María, con otros compañeros, la propia directora que está acá, María Eugenia Almeida, Pupi, etcétera, Seba, muchos, no sé cuántos somos en el equipo, 50, seremos 60, equipo de investigación que está desempeñando las primeras tareas para reconstruir las historias de la comunidad sorda argentina a partir de entrevistas videofilmadas que los propios investigadores sordos hacen a otros sordos, ¿no? Entonces, seguramente en los futuros trabajos de seminarios de historia que demos en las facultades vamos a poder tener ese material en el futuro. Hoy el trabajo de investigación se está haciendo, es decir, vamos a poder tener un material en el que el propio comunidad sorda se involucró a investigar, y además vamos a tener un montón de información que hoy por hoy no tenemos, excepto recogiendo algunas anécdotas personales, porque básicamente esa historia está por escribirse. Volviendo al principio, esa pregunta sobre el pasado, en este caso sobre el pasado de la comunidad sorda, es una pregunta que en estos últimos años ha surgido por parte de la propia comunidad, y otra vez no por casualidad. Preguntarse sobre el pasado siempre es una necesidad cuando uno se organiza políticamente por sus derechos, por la defensa de su identidad, ¿no? Lo que ha ocurrido en otras ocasiones, ¿no?, con los negros, con las mujeres, está ocurriendo hace varios años con la propia comunidad sorda, ¿no? Vieron el ejemplo, el artículo de Juan sobre Generación X, inspirado en la figura de Malcolm X. Bueno, quizá el ejemplo de Malcolm X sirva para muchas cosas, entre otras. Él era líder de un colectivo negro, fines de la década del 60, principios de la década del 70 en Estados Unidos, que se llamó Panteras Negras, ¿no? Bueno, los Panteras Negras, además de que se cambiaron todos los nombres, es decir, repudiaron el nombre inglés norteamericano, porque claro, todos los negros tienen apellidos no africanos, sino apellidos de origen inglés, y tienen apellidos de origen inglés porque los esclavos llevaban el apellido de sus amos, ¿no? Acá en la Argentina también, ¿no? Nadie tiene el apellido o el nombre que traía de su origen, sino como eran propiedad de la familia, un modo de ponerle, ¿no?, una etiqueta de a quién pertenecían eran nombrarlos, porque eran esclavos, pero como eran seres humanos tenían que anotarlo, entonces los nombraban con el apellido del propietario del esclavo, o sea, del amo, ¿no? Entonces el repudio del apellido tenía que ver con repudiar tu pasado esclavo, ¿no es cierto? Obviamente. Pero otra de las tareas, cuando los Panteras Negras se organizaron, dijeron: no hay modo de que la negritud norteamericana se organice con autonomía sin crear sus propias escuelas, decían. Sin contar esa otra historia de Estados Unidos, la historia de la esclavitud, la historia de los negros en Estados Unidos, que no es la que se enseñó en la escuela, ¿no? Sin contar la historia de nuestra tierra de origen, África, ¿no? Sin reconocer esas otras lenguas de origen que no forman parte del bagaje cultural que nos enseña en la escuela en Estados Unidos. Es decir, fíjense, y bueno, duró años, ¿no? Es decir, las escuelas creadas, escuelas informales, porque obviamente el Estado norteamericano no las reconoció, como se podrán imaginar, ¿no? Bueno, enseñaban otra historia, otra lengua, todos cambiaron sus nombres, ¿no? Porque pensaban que no había forma de construirse como un colectivo autónomo desconociendo su propia historia. Es decir, como verán, podríamos seguir construyendo analogías eternamente, digamos, pero esta es parte, digamos,
esto es parte de lo que ocurre cuando uno se organiza y cuando uno se reconoce de una determinada manera, ¿no? Es decir, cuando uno defiende su identidad, la defiende mirando para atrás, no basta con la propia vida, también la de los padres, la de los abuelos y de aquellos que quedaron en el olvido, ¿no? Bueno, eso es un poco la tarea que estamos empeñados en comenzar a hacer y entre las cuales ya hay varias cuestiones que no solamente tienen que ver con las historias de vida de personas sordas, sino con lo que ha ocurrido con algunas personas sordas que ya no están. Una es Terry, Juan, después contanos, socializar tu experiencia de entrevista con la oyente acompañante de Terry. Lo mismo que ella contaba, Laura contaba sobre el proyecto PDTS, que es la sigla abreviada PDTS, que eso quiere decir Proyecto de Desarrollo Tecnológico y Social, que es un subsidio que nos dio a la universidad para poder ir haciendo y recabando datos. No es solamente para tener una historia y contar, bueno, había una vez que yo era chico y demás. No, sino contar realmente la historia de vida de las personas, qué pasó en su entorno, de qué fueron testigos, ¿no? Porque no hay nada, no hay registros de eso. Porque ¿cómo es que hoy llegamos hasta hoy? ¿No? ¿Qué pasó antes? ¿Cómo fue el devenir histórico nuestro? ¿No? Porque siempre se nos cuenta de San Martín de Belgrano, que cruzó en caballo hasta Chile, que tuvo una guerra, que Inglaterra, que una guerra de Inglaterra. Entonces siempre lo mismo, pero anteriormente, ¿qué pasó con los sordos también? ¿Cómo fue su devenir histórico? Nosotros en el proyecto, en el grupo, estamos viendo qué pasó con la vida de los sordos anteriormente. Y hay muchos, no solamente acá en Argentina, sino en el mundo también, muchos sordos que siempre cuando fueron chiquitos, por ejemplo yo, no soy el único sordo casi. Por ejemplo, como que no había más sordos, sino que estaba solo. Los otros pensaban que estaban solos en el mundo, pero cuando se encontraban con otros decían, vos sos sordo y yo soy sordo también, ¿no? Y eso va construyendo interiormente una identidad. Porque no había identidad sorda si no tenemos un referente sordo. Si somos niños y vamos creciendo y tenemos 11, 12 años y ya está, después ya me cambio para ser oyente. No, muchos pensaban eso, que había una edad en la que ya cambiábamos y unos decían, mirá, hay un sordo adulto. Y yo cuando sea adulto también voy a ser como él. Y uno se preguntaba eso, ¿no? Si cuando yo sea grande voy a ser igual que vos, sí, vos vas a ser igual que mí, ¿no? Entonces uno podía reflexionar y tomarlo como referente y construir así una identidad. Y eso es importante en el PDTS, en el proyecto, porque vamos recabando hay dos maneras de la recolección de datos. Una, a través de la grabación y la filmación de las personas sordas, personas adultas. Ahora nuestro objetivo que es adultos mayores, que ahora ya se están por morir, digamos. Entonces antes de que eso pase vamos tomando registro y aprovechando eso. Entonces se graba a ese grupo. Digamos, y más adelante también a personas sordas de edad del 50, 40, poder convocarlos y también grabarlos, que nos cuente su testimonio de vida también, ¿no? Hombres, mujeres, que vamos convocando y llamando al grupo. La primera entrevista que tuve con una persona sorda en Santa Fe, en Ciudad de Rosario. Esa persona que era sorda, tenía una edad de 83 años, más o menos. Era un ex compañero de mi papá de la escuela, de Dailolo, que crecieron juntos con mi papá. Siempre me acuerdo de él, siempre me acuerdo de esa persona. Un día yo fui a trabajar a Paraná y yo le dije al grupo, a Laura, a otros más que estamos en el grupo, les dije que voy a viajar a Rosario, les dije. Yo quiero grabar, yo quiero filmar a esa persona. Julio... Y esa es su seña personal de esta persona, de Julio. Yo quiero ir a verlo porque yo lo conozco hace mucho
Y cada vez que nos encontramos hablamos sobre mi papá y nos encontramos porque como él me conoce a mi papá de la escuela, cuando eran jóvenes que se divertían en la asociación, que pasaban tiempo de recreación, entonces yo le dije al equipo, yo quiero ir a Rosario a grabarlo, a contar su testimonio, porque cuente su testimonio, porque yo estoy preocupado y él es un adulto mayor, ya está viejo. Así que bueno, yo fui allá, grabé su testimonio, que fueron más o menos, no me acuerdo, hace 6 meses. Murió, me acuerdo. Grabé justo antes que muriera. Yo estaba contento porque pude filmarlo, pero bueno, tenía ciertas emociones mezcladas, porque justo pude tener ese registro antes de que él muriera. Y hay muchos más, o sea, en estas situaciones, que yo quiero que por favor avisen a algunos, poder pedirles permiso para poder grabarlo y tener ese registro. Y algunos tienen dudas, que no quieren, ¿vos por qué querés hablar conmigo? ¿Para qué? ¿De qué es? Porque algunos tienen miedo, porque no quieren que sean presionados, obviamente, ¿no? Cuando yo viajo a Jujuy y a Salta también, viajo porque allá Terry, que está en el museo de Terry, ese hombre que murió hace mucho, 1946, es viejo, murió muy viejo también. Ahí él tenía, digamos, Terry vivía en Buenos Aires y en Salta estaba, o sea, como que fluctuaba, iba de un lado para otro, o sea, también viajaba al mundo y iba y venía. Y en Jujuy tenía una casa tenía como una especie de cadete, un hombre que lo ayudaba, un asistente. Terry tenía un asistente, digamos, que decía, vamos a caminar allá al monte. Y el hombre iba con los bolsos por allá y él pintaba todo, llevaba todos los instrumentos para pintar, ¿no? Entonces Terry registraba esas pinturas y ese hombre estaba vivo, ahora estaba vivo. Y yo no lo podía creer que estaba vivo. No, esto no puede ser, que si Terry murió hace muchísimos años. Igual yo digo, por ejemplo, como Jesús, ¿no? Jesús hace tantos años, yo digo, no. Y está vivo hasta hoy. No lo podía creer, no sabía qué hacer. Entonces yo le dije al equipo, chao, yo me voy a Jujuy, yo me voy. Y yo me pago yo las cosas, pago la nafta en el auto y me voy en mi auto hasta la casa para poder grabarlo. 102 años, está vivo. Yo cuando lo vi... No puedo explicar lo que... Estaba vivo. Lo toqué, si estaba vivo. El Terry murió. Terry murió y como... Y yo decía, ¿cómo? Y yo el nieto, que en la Casa de la Pintura, o sea, el museo que hay ahí, que es... Y el chico decía, mi abuelo, que contaba sobre el abuelo que estaba enfermo, que mi nieto se dio cuenta que yo estaba como presionando para que quería hacer una entrevista. Yo era como que lo presionaba al nieto, yo lo quería filmar y él lo quería convencer, y el nieto lo llamó y me dice, pará. Yo digo, yo quiero filmarlo ahora, no, y él me decía, no, pero pará, y no tengo intérprete. Decía yo, ¿cómo hago? Me estaba nervioso, yo tenía miedo porque ya era... yo, me hacen 1 hora más, ya se muere. No es cómico, pero la verdad es que yo tenía todas las emociones dentro mío. Yo, 1 hora más y se muere, ahora está vivo. Si Terry era el compañero de Terry, fue testigo de todo eso, yo quiero preguntarle. ¿Cómo? Que si Terry era malo, si Terry era loco, era alto, flaco, gordo. Yo quería saber, yo no sabía, yo imaginaba todo eso y yo, la verdad, esto me cargaba de mucha ansiedad. Y cuando yo fui, el nieto del hombre se fue y yo decía, dame el celular, dame tu número, dame algo, dame... Y el hombre, bueno, anota su número y yo llamaba a otra persona que me decía, espera, no se puede, y yo como que lo presionaba para... Yo a la mañana fui, seguí yendo, insistiendo, y Hugo, que me acompañó, y otro compañero, amigo que son Amayente, los 4. Y yo le decía, dale, ayúdame para presionarlo para que nos pueda dar, que podamos acceder. Entonces, ellos me decían, vamos a pasear. No, yo me quedo acá, yo quiero entrar a la casa, yo quiero ir. No importa, cualquier hora, a la mañana, a la tarde, a la noche, yo quiero entrar igual.
yo quiero ir, y la verdad que esto tenía una carga de ansiedad y fue pasando el tiempo, más o menos al mediodía, más o menos, ahí el nieto me dice, hay un inconveniente, se murió, yo pensé se murió. Y él me dice, la tía, el hombre y su hija, que están vivos. Y yo dentro mío pensaba, y él, la hija, digamos, no tomó una pastilla mal y está mal de su salud, entonces tiene 102 años y necesita pastillas, obviamente, necesita medicación. Entonces se tomó otra pastilla y está durmiendo todavía, y yo tenía un miedo, yo me imaginaba de que si se moría, yo no. Entonces yo le dije a mi amigo, bueno, yo quiero que llamen, por favor, que sigan llamando, que sigan insistiendo ellos. Entonces mis compañeros decían, como allá había problemas de wifi, porque no anda bien, yo quería mandar, nos fuimos a una cabina para intentar llamar. Y después nos llaman y nos dijeron si a las 7, yo saltaba de alegría, a las 7 de la tarde teníamos que ir a la entrevista, entonces preparé todas las cosas, cargué todo, cargué la cámara, la notebook, cargué. Cuando fuimos a la casa, yo lloraba. Una emoción, lo vi, 102 años, estaba vivo. Yo no tenía intérprete, nada. No, a veces fallaba la comunicación. Aclará que era oyente. A él le digo. Mira, claro, no es sordo. Claro, él era oyente. Y fue perdiendo la audición y se quedó sordo, pero de viejo. Se quedó sordo de viejo. Y no teníamos intérprete. Y él no tenía dientes tampoco. Fue difícil la comunicación. Yo igual. Yo lo quería tocar. Porque Terry no lo conocí, pero sí lo conocí a él. Y que él estuvo cerca de Terry. No, y yo lo toqué, era como tocar a Terry, se me surgía esa emoción. Yo me quería sentar al lado. Y ellos me decían, no, al lado no te sientes, al lado no, yo quiero comprobar, yo quiero ser testigo de esto. Y él estaba ahí, Hugo estaba del otro lado, yo estaba acá. Y mi amigo oyente de ese lado. Entonces yo le digo a él, ¿podés comunicar con él, hablarle algo? Y él no lo entendía, y yo le decía, ¿qué dice? Y grabaron que sea grabarle la voz, desde lo que él diga en la entrevista. Y yo estaba muy ansioso y yo me surgían bastantes ideas y preguntas sobre Terry, sobre decirle. Terry hablaba en lengua de señas, Terry manejaba el inglés, ¿qué decía? Yo tenía todas esas preguntas y pudimos recabar todos esos datos y ahora no es que ya está todo salvado, sino que otra vez quiero ir. Ojalá pueda hacer ahora pronto otra vez. Quiero ir. Vamos, sí, te llevo, vamos. Otra vez quiero ir un intérprete acompañante. Para poder preguntar profundamente y investigar bien cómo fue. Quiero alguna sin interrupciones. Porque a veces necesito un intérprete para poder sentirme con más autonomía en la comunicación, porque obviamente también es mi derecho y quiero comunicarme bien con él y poder decirle todo lo que expreso y que él me pueda contar también, ¿no? Todo eso sería un gran aporte al proyecto. Ahora la verdad que me da una terrible felicidad poder haberlo encontrado. Y al último, después, también un día fuimos a ese museo, ¿no? Al último día fuimos al museo y el director del museo, yo le dije, bueno, la verdad le agradecí muchísimo, lo abracé. Le dije gracias, y le conté. Y él pudo entender de lo que nosotros estábamos haciendo, lo importante que era para nosotros, porque los sordos somos testigos de poder haber encontrado a este hombre vivo. Y nosotros queríamos poder expresarlo todo eso también, era muy importante para nosotros esta entrevista. Y algunos oyentes también preguntaban, ¿no? Y los sordos... con sordos realmente podíamos expresarnos mejor y tener más autonomía en la comunicación, ser más natural, ¿no? De igual a igual, hablar con un sordo porque tenemos la misma identidad y ya hay algo que nos aúne. Entonces, este proyecto lo que quiere hacer
es, a través de las entrevistas, es tener, por ejemplo, un hombre y una mujer sorda para entrevistar, no, mejor mujer y mujer, digamos, ¿no? Quien la entrevista, que sea mujer y el entrevistado mujer también, para poder de esta manera tener más autonomía. No sé, por si quieren hablar simplemente cosas de mujeres, por ejemplo. Hoy hay también el entrevistador hombre y el entrevistado hombre también. O adulto mayor y adulto mayor, ¿no? Como una modalidad para... La verdad que esto no es fácil llevar adelante este proyecto, no es algo fácil, la verdad que tiene una gran complejidad. No es por etapas, es una cuestión de identidad, de vínculo, de igual, por ejemplo, los oyentes y otros sordos, hay una especie de dejar de lado algo. Entonces, cuando se junta un sordo con un sordo, la comunicación es fluida y de más calidad, ¿no? Ahora, no voy a decir quién, pero yo estoy preocupado por una persona ya adulta, mayor, y yo quiero escribir, le he mandado muchos mensajes y no me ha respondido desde Buenos Aires, y eso la verdad que me da mucha ansiedad. Por ejemplo, hoy yo viajo a Buenos Aires ya, por ejemplo. Capaz que yo viajo a Buenos Aires, voy, la firmo y ya está. Porque me hace y después se muere. Porque algunos se ríen y dicen, Juan, estás loco. No, estás haciendo teatro. No, es la verdad, es lo que a mí me pasa internamente, lo que yo siento. Porque yo, Juan Drueta, yo crecí y lo que yo digo es, qué suerte la que yo tuve. Porque en mi casa hablábamos naturalmente lengua de señas durante años. Mi familia es sorda, mi mamá, papá sordos y manejaban la lengua fluidamente y yo lo fui viendo y me fui nutriendo de eso. Por lo tanto es mi lengua natural. Y muchos sordos no tuvieron esa suerte, por ejemplo, ¿no? Entonces, en la casa cuando comen al mediodía todos hablan, están todos hablando oralmente y el sordo, ¿qué dice? ¿Qué dijeron? Pará, lo último te lo digo, o se lo dicen de una manera resumida. Y eso va cargando a la gente de enojo. Y si uno toda la vida crece así, y no es porque yo tuve la suerte esta que soy mejor que ustedes, no, por ejemplo, ustedes tienen familias sordas, uno que tenía mamá y papá sordos también, ¿quién era? Era de Villa Regina, ese sordo. Yo lo vi a lo último y él no tiene problema, a la tarde, no tiene problema, por ejemplo, solamente el 5% de la comunidad sorda tenía la suerte de haber nacido en una familia de mamá y papá sordo. Hay eso, pero la gran mayoría, el 95% de los sordos tiene mamá y papá oyente. Y la escuela no lo enseña. La escuela sigue oprimiendo, la escuela sigue tapando, callando la desigualdad. Que no se le enseña, no se le muestra eso, ¿no? Entonces eso es una manera de seguir en la opresión. Lo mismo que le pasó a Malcolm X, ¿no? Que lo discriminaban, que sacaban su cultura. Y el objetivo del proyecto de calidoscopio en clave cartográfica. ¿Por qué calidoscopio? No es un sordo el calidoscopio, sino que es sordos de diferentes razas, sordos heterosexuales, heterohomosexuales, gays, lesbianas, pobres, ricos, chinos, no es solamente sordos hipoacúsicos, sordos implantados, oralistas, oralizados, no hay solamente una categoría de personas sordas, sino que todo esto lo vamos mechando y todo esto, por eso se llama calidoscopio. No me gusta esta diversidad. Y el objetivo también, más allá, qué sé yo, en 3 años, o mañana, no sé, poder editar todo eso en un DVD. Ahora es todo nuevo, es todo moderno, DVD se puede difundir bien, distribuir bien. Poder distribuirlo es hacer una impresión y poder darlo de manera gratuita en las escuelas, en las asociaciones, en la universidad, en diferentes lugares, y poder distribuirlo para todos, para que puedan conocer sobre la historia de los sordos. La universidad, ¿qué es lo que dijo a esto? Las personas sordas estudian historia sobre, que pueden estudiar la historia sobre los sordos, ¿no? Por ejemplo, cuando estudian letras, los que estudian letras
sobre qué pasó, el devenir histórico de la lengua de señas para que esto pueda servir en un futuro también. Qué sé yo, que puedan, es amplio lo que se puede hacer, que se pueda enseñar a los niños en las escuelas, que puedan conocer las dos historias en paralelo, ¿no? La historia convencional de San Martín, Belgrano, la de siempre, y la historia nuestra, la de los sordos. En paralelo, no sacar una, sino igualarlas y en paralelo poder estudiar estas historias. Ese es uno de los objetivos de los proyectos, que la verdad que no es fácil, sino que es muy complejo, muy difícil. Nosotros estamos buscando a personas sordas de tercera edad, adultos mayores, lo estamos convocando a los sordos, y la verdad que algunos tienen miedo de poder asistir porque no están acostumbrados, siempre fueron oprimidos y tienen mucho miedo. Y nosotros de a poco vamos convocándolos, atrayéndolos, no a esperar que ellos nos digan sí o no, sino que nosotros tenemos una actitud proactiva en cuanto a esto. Nosotros accedemos, porque mirá si se mueren más adelante. Por ejemplo, en Rosario esta persona que se murió, y yo el amigo de Terry fui hasta que lo encontré. Entonces la verdad que es muy, muy complejo. Yo quería que Juan cuente un poco la anécdota, porque vieron que es graciosa. Más allá de la anécdota que es graciosa, digamos, era un buen ejemplo, más complicado que suele de las otras entrevistas, para mostrar el trabajo que hacemos en el PDTS, que seguramente, como les decía yo antes, va a ser responsable que en el futuro contar la historia de la comunidad sorda en nuestro país no se circunscriba solamente a la historia de las instituciones o a la historia de las escuelas para sordos, porque hoy con dificultad apenas podemos reconstruir eso, ¿no? Es decir, podemos reconstruir cómo ha ido progresando el asociacionismo sordo en nuestro país, digamos, cómo se han ido multiplicando las asociaciones de sordos, sobre todo en los últimos 40, 50 años, digamos, todo el tiempo y cada vez más, porque quizás en una provincia había 2 y ahora hay en pequeñas localidades, es decir, eso es un proceso que va creciendo en la última década mucho más. Podemos revisar qué pasó con las escuelas para sordos, cuáles son los sistemas de enseñanza que explicaron, y todo eso hacerlo con una documentación tradicional, documentos. Ahora, a la hora de reconstruir la propia experiencia, las experiencias de vida de la comunidad sorda argentina, el modo de acercarse a esas experiencias, digamos, de una comunidad que habla una lengua ágrafa, es decir, que no queda registro escrito, es a través de la entrevista filmada, ¿no? Es decir, el registro fílmico. Ese es un trabajo que no se había hecho hasta ahora y que ahora ya tiene más de un año de funcionamiento, con muchas entrevistas hechas en todo el país, en la que participan 3 universidades, una de estas es Comahue, Villa María y la Universidad Nacional de Entre Ríos, y que tiene además a las personas sordas como investigadores del proyecto, porque todas las entrevistas que se han hecho, las han hecho personas sordas, incluida al ayudante de Terry, que era oyente, que yo les dije, aunque sea esa, llévenme a mí, ya que es oyente, pero no me quisieron llevar, me llevaron nomás. Es un chiste, ¿no? Este proyecto del que estamos hablando, salió como una demanda de los compañeros sordos que asistieron al primer curso de historia que dimos nosotros, que estaban quejándose porque no hay nada de la comunidad sorda, y nosotros le dijimos, bueno, hay que investigarlo. Y ya del siguiente encuentro venían con entrevistas caseras que habían hecho con las cámaras de los celulares, y así surgió. La directora del proyecto, que se llama María Eugenia Almeida, que cuando ve que a alguien se le ocurre una idea, lo transforma en proyecto. María Eugenia, que ya conocía a Sandra, se contactó con Sandra, se contactó con Lile de Villa María, que ya trabajaba junto con Juan, y bueno, esto se organizó como un proyecto. Pero surgió cuando efectivamente nosotros, como profes de este seminario, dijimos, miren gente, esto es lo que sabemos de la comunidad sorda, más no se sabe porque lo otro hay que escribirlo. ¿Qué cosas le vamos a preguntar al pasado de la comunidad sorda? Hagámonos esa pregunta y vayamos a buscar esos testimonios que no tenemos para poder empezar a hacer las respuestas, para poder empezar a escribir las respuestas, ¿no? Por eso es que se definió empezar por las personas mayores, en primer lugar porque las probabilidades de morir, si tengo 80 años, son mayores a que si tengo 48. Porque
hay una experiencia más larga que contar, que tiene que ver con cómo eran las escuelas cuando ellos eran niños, cómo obtuvieron sus primeros trabajos, qué dificultades tuvieron que atravesar, si se vincularon a las asociaciones de sordos, muchos de ellos crearon las propias asociaciones de sordos, cómo se contactaron con otros sordos, ¿no? Es decir, para comparar las diferentes épocas de la historia de la comunidad sorda y de ese modo poder construir lo que en historia te diría una historia social de la comunidad sorda argentina. En eso es en lo que estamos trabajando, con el cuidado puesto de que los sordos entrevistados provengan de diferentes lugares del país, de diferentes sectores sociales, que sean mujeres y varones, y después que tengan diferentes edades, de modo tal de reconstruir la historia de la comunidad sorda sabiendo que esa historia está hecha de muchas historias, ¿no? De muchas historias personales, que más allá de que cada historia personal es única en un punto, también está conectada a la historia de los otros, ¿no? Primero porque son todos sordos y han seguramente compartido algunas experiencias similares, pero en otros casos porque entre las mujeres con otras mujeres, entre los trabajadores que no conseguían trabajo con otros trabajadores. Esa diversidad es la que nosotros tratamos de que quede representada en el trabajo. Esto es un trabajo que empezó hace 1 año y medio, que está acá, haciéndose de manera muy entusiasta, que va a continuar y por mucho tiempo más, porque digamos, esto recién empezó, ¿no? Pero que no obstante eso tiene ya avances importantes. Después de esa entrevista, además de editarla y darlas a conocer, como dijo Juan, sobre eso hay que escribir, ¿no? Después, trabajos sobre las mujeres sordas en la Argentina, sobre el asociacionismo sordo en la Argentina, sobre las condiciones, por ejemplo, las experiencias laborales de los sordos en la Argentina, es decir, diferentes temáticas que si hoy fuéramos a buscar alguna biblioteca no encontramos y que van a poder ser escritas gracias a la construcción de un archivo, ¿no? O sea, de documentos que no son escritos, sino que son fílmicos. Son documentos. El archivo de la historia de la comunidad sorda. En eso, seguramente esto va a provocar otras iniciativas, otra gente que se va a aprender y ojalá haya otros proyectos que hagan lo mismo. No pretendemos ser ni el único ni el mejor, pero por ahora es el que hay, ¿no? Es el que existe, ¿no? Agradecerles a todos ustedes por el compromiso, por haber participado, por haber compartido sus historias. De eso se trata. Pensamos, aspiramos a que la historia de la comunidad sorda finalmente pueda hacerse con los relatos que surjan de las entrevistas, pero también con los testimonios que dejaron ustedes hoy acá. Bueno, agradecerles por el compromiso de habernos algunos escuchado y otros visto. Yo personalmente lo disfruto cada vez que lo hacemos. Bueno, después lo dejo a Juan. Y bueno, nos veremos en la próxima.